otra vez estamos reunidos para hablar un poco sobre la teología pastoral. Y en esta tarde aquí en España, tal vez mañana o noche donde ustedes están, vamos a hablar un poco sobre el pastor y su familia. El pastor y su matrimonio, el pastor y la crianza de los niños. Un tema muy importante porque yo creo que si el pastor no está pastoreando su hogar, pues no va a poder pastorear a la esposa del Señor, a la iglesia del Señor. Y este es un tema de suma importancia al cual vamos a estudiar y vamos a pensar un poco sobre cuáles son las expectativas, cómo se debe ver el matrimonio del pastor y los hijos del pastor. Si pensamos un poco sobre esto, nos daremos cuenta que normalmente los mejores pastores son buenos líderes en casa, ¿verdad? Los mejores pastores, los buenos pastores suelen tener matrimonios sanos. Los pastores que abandonan su tarea en el hogar suelen ser pastores que tienen problemas profundos. Entonces, un ministerio sano y largo requiere un matrimonio sano y largo y requiere una crianza de niños sana, ¿verdad? Entonces, el primer texto al que iremos hoy es 1 Timoteo 3, que es un texto al que iremos una y otra vez en estas clases. Y bueno, os cuento una pequeña anécdota para que veáis lo fácil que es querer el ministerio sin cuidar bien a nuestra familia. Hace no tanto tiempo, un querido hermano vino a mí y al liderazgo de la iglesia para presentar su visión de plantación. Y claro, una de las primeras preguntas prácticamente que le hacíamos era: ¿qué piensa tu esposa sobre esto? Y sorprendentemente él nos confesó que su esposa ni siquiera sabía que él quería plantar una iglesia, porque le daba miedo, porque compartirlo, porque había habido tanto trauma en el pasado con la iglesia que no podía, no, creo que este hermano no se sentía con la valentía de compartir esta carga con ella. Entonces su esposa estaba agotada, quemada, ni siquiera asistía a nuestros cultos con regularidad. Pero él no podía ver eso como un impedimento a pastorear. Fue alarmante y obviamente tuvimos que ayudarle a entender que no podíamos respaldar una iglesia donde no hubiese un matrimonio modélico. Pero él estaba tan ansioso, tenía un corazón sincero, con ganas de ministrar, pero obviaba algo tan importante como su matrimonio. Creo que Pablo no hace eso cuando habla con Timoteo y le dice en 1 Timoteo 3, versículo 2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Timoteo no olvida el matrimonio del pastor. El pastor debe ser, creemos que, marido de una sola mujer. Creemos que un hombre mujeriego, un hombre con muchas esposas, que sería un poco extraño en nuestro contexto, no puede ser pastor. Ahora, voy a ir un poco más allá. En mis convicciones personales os digo que no es, en mi opinión, no es suficiente con decir estoy casado con tan solo una mujer. Yo creo que realmente los pastores deben ser conocidos como hombres que están entregados a su única esposa. En el ministerio vas a tener conversaciones con mujeres sobre temas delicados y privados, vas a tener que pastorear a damas, y si no estás entregado a tu esposa, puede haber muchas tentaciones, puede haber inmoralidad, y se ha visto una y otra vez. Por eso no podemos poner al cargo de una iglesia a un hombre que tenga el testimonio de ser mujeriego o de tener una actitud o unas costumbres inadecuadas con otras mujeres, porque a veces no solamente el mero hecho de tener una relación de índole sexual con una mujer, sino que es el simple hecho de dar apariencias, de estar interesado en las mujeres, de no saber conducirse con sabiduría en este aspecto. Tenemos que proteger a nuestras esposas. ¿Qué dirían nuestras esposas sobre nuestro amor y cuidado hacia ellas? Esto es muy importante, porque de nuevo creo que como pastores, sí, la letra, la ley en sí, la expectativa en sí es que solamente estemos casados con una mujer.
pero creo que debemos de profundizar y ser muy exigentes en este tema y rogar a nuestros líderes que realmente sean líderes que tienen un matrimonio modélico, que sus esposas se sientan cuidadas y amadas, que en su hogar, en su matrimonio, en esa relación conyugal, haya salud y gozo, ¿verdad? Entonces yo creo que en cuanto al pastor como esposo, yo creo que textos como Efesios, si queréis ir conmigo a Efesios capítulo 5, vemos que en el ministerio pastoral vamos a tener que hablar en consejería, en la predicación sobre el matrimonio. Hoy, esta tarde, yo, por ejemplo, voy a dar una consejería prematrimonial. Y ¿de qué voy a hablar? Sí, yo no lo estoy viviendo, ¿verdad? Entonces, cuando enseño textos como Efesios 5, 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Yo no puedo predicar esto, yo no puedo enseñar esto, si no lo estoy viviendo. Entonces, como esposos, como pastores, debemos poder enseñar estas verdades desde la realidad de nuestras propias vidas. Es decir, muy bien, lo predicamos con autoridad, pero tenemos que vivirlo. Entonces yo creo que el pastor debe ser un modelo, un testimonio de lo que es ser un buen esposo. Ahora, ¿es tu matrimonio digno de ser imitado? ¿Es tu matrimonio un buen ejemplo? En nuestra propia iglesia tenemos que dar muchísimas consejerías matrimoniales y muchas veces creo que las personas acuden a las personas que no se saben los versículos de memoria, sino a las personas que dan evidencia de tener un matrimonio sano. Entonces, pastor, candidato a pastor, tu matrimonio no es solamente otra parte de tu vida, no es cualquier cosa, es tal vez el aspecto más importante de tu vida, aparte de tu relación personal con el Señor. ¿Cómo está tu matrimonio? En cuanto a tu esposa, añadiría que la expectativa no es que tu esposa sea la pastora, que tu esposa esté en todo, ¿vale? Esto es muy importante. Muchas veces hay unas expectativas realmente injustas para las esposas de los pastores. Y estas expectativas las pueden llegar a crujir, las pueden llegar a desanimar mucho. Yo creo que la expectativa para la esposa del pastor es simplemente que ella sea una creyente comprometida con su iglesia local, que sea fiel en su asistencia, que sea un modelo de discipulado, de recibimiento y de la dádiva del discipulado. Creo que es muy importante entender que que el pastor no está casado con la pastora, sino que el pastor está casado con una creyente que da buen testimonio, que es una creyente modelo, que es un miembro comprometido de la iglesia. Entonces, añado eso, porque muchas veces creo que podemos llegar a ser injustos con nuestras esposas. Y es muy importante, tan importante, recordar que tu esposa es tu ayuda, es tu compañera, es tu apoyo, pero no es tu copastor. Es importante que seamos sabios en esto. Sé sabio a la hora de compartir cargas con ella. Sé sabio a la hora de hablar de ciertos temas que tienen más que ver con el liderazgo pastoral de la iglesia que con lo que sucede en casa. Muchas veces, al plantar iglesias, estamos solos nosotros con nuestras esposas y les contamos absolutamente todo. Que si tal hermano ha pecado de esta manera, que si tal pareja está teniendo este problema, que si ha habido esta división, que si hay este problema de dinero en la iglesia, que si... Y creo que tenemos que ser sabios a la hora de compartir las cargas del ministerio con nuestras esposas. Sí, ellas están allí como nuestra primera
ayuda, como nuestra compañera, pero no como nuestra copastora. Recordemos esto. Recordemos que nuestras pastoras, que nuestras esposas han sido llamadas a Cristo, que ellas han sido puestas en Cristo como cualquier otro miembro de la Iglesia, pero que no han sido entregadas al ministerio pastoral. El ministerio pastoral lo hemos recibido nosotros, los que llevamos a cabo los requisitos de 1 de Timoteo 3. Entonces, en cuanto al matrimonio, esto es muy importante. Tenemos que ser modélicos en esto. Podemos comparar 1 de Timoteo con Tito, como hacemos a menudo. Y en el libro de Tito capítulo 1, dice lo siguiente, versículo 6, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer. Entonces, de nuevo, a Tito también le dan esa observación, ese punto, que es muy, muy importante. Entonces, ¿qué debemos esperar de nuestros pastores? Desde mi perspectiva, los pastores deben tener matrimonios modélicos, deben ser esposos modélicos, deben poder predicar sobre el matrimonio no solamente con sus palabras, sino también con sus vidas. Debemos ser hombres entregados a nuestras esposas. No podemos ser hombres de muchas mujeres. Tenemos que ser hombres de una sola mujer. Debemos priorizar nuestros matrimonios y entender que si no estoy siendo un buen esposo, no voy a ser un buen pastor. Pero el asunto no termina ahí. El pastor normalmente, si está casado, suele tener hijos. Y Tito dice lo siguiente. Si seguís en el texto que yo he mencionado, en Tito capítulo 1, dice, versículo 6, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Si volvemos a 1 Timoteo 3, retroceder, y él dice lo siguiente, 1 Timoteo 3, versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces la idea es esta, en mis palabras. Si no puedes gobernar tu hogar, no vas a poder gobernar la iglesia. No creo yo que estos textos nos obliguen a tener hijos creyentes. Eso es una conversación profunda y tal vez inclusive en ciertos momentos tensa, porque puede haber gente que sí cree que tus hijos deben ser creyentes para poder pastorear. Yo creo que podemos tener cierto control sobre el comportamiento de nuestros hijos, y creo que ahí es donde se tiene que poner el énfasis, pero no podemos controlar su fe, no podemos dar fe a nuestros hijos. Entonces yo creo que la expectativa es sencillamente que nuestros hijos no sean conocidos como personas que son, pues en mis palabras diría, ingobernables. En mis palabras diría como los rebeldes de la iglesia, ¿no? Que muchas veces los hijos de los pastores en broma tienen esa fama, pero hay momentos en los que sí, que los hijos de los pastores, las hijas de los pastores son conocidas como personas que no representan bien el evangelio, que traen vergüenza a la causa de Cristo. Y en ese caso, yo creo que la responsabilidad del pastor tal vez sea dimitir, porque si no podemos guiar a nuestros hogares, no podemos guiar a la iglesia del Señor, y si nuestros hogares están fuera de control, es por nuestra culpa. Es por nuestra culpa. Entonces, muy importante estos pensamientos. Os he dicho algunas cosas sobre vuestras esposas y os diría algo sobre vuestros hijos. Vuestros hijos son muy importantes.
no son un problema, no son un estorbo, son parte de vuestro mayor ministerio. Entonces, no los abandonéis por culpa del ministerio. Yo crecí en un hogar pastoral, mi papá era pastor de una iglesia en los Estados Unidos y él hizo un tremendo trabajo de incluirnos en todo lo que ellos hacían. Es decir, cuando terminaba la escuela, nosotros los acompañábamos en las visitas pastorales, estábamos en las comidas con hermanos, no había una división entre la familia y la iglesia, no competíamos el uno con los otros, nos involucraban, nos implicaban en la vida diaria de la iglesia. Y esto era muy importante, fue muy importante para nosotros porque desarrollamos un amor por la iglesia local. Muchas veces podemos dar la impresión a nuestros hijos de que son un problema, que nos quitan tiempo, que hay cosas más importantes que llevar a cabo. Y no es así. Nuestros hijos son muy importantes, nuestros matrimonios son muy importantes. Entonces, por favor, no abandonéis vuestros matrimonios o a vuestros hijos por el ministerio. Ser sabios, recordar que tu primera responsabilidad está en casa. Sé intencional con tus devocionales. Sé intencional con tu esposa. No se te olvide que ella también merece tu tiempo y tu atención. A veces estamos tan saturados que cuando estamos en casa no estamos realmente. Están tal vez nuestros cuerpos ahí, pero nuestra alma no está ahí, ¿verdad? Nuestro corazón está en otro sitio. Entonces, ánimo con estas dos importantes responsabilidades. Ánimo, porque si el Señor te da un ministerio, ese ministerio va a tener a personas casadas y con hijos. Y tu trabajo como pastor de la iglesia es ayudarles a ver, no solamente a predicarles, sino ayudarles a ver cómo se lleva a cabo un hogar que realmente es piadoso, un hogar que tiene a Cristo en el centro. Entonces, que el Señor nos ayude a ser buenos esposos, que el Señor nos ayude a guiar bien a nuestros hogares, porque todo lo demás fluye de ello. Espero que esta clase haya sido práctica y fácil de comprender. Lamentablemente, en el mundo evangélico se han dado casos de tragedias, pastores que caen por pecado sexual, hijos que salen de casa odiando a la iglesia, odiando el evangelio. Y yo creo que eso no sucede de la noche a la mañana. Eso sucede cuando no nos tomamos en serio lo que la palabra nos enseña. Cuando deslizamos poco a poco, cuando somos negligentes poco a poco. Por lo tanto, en estos temas, paremos, reflexionemos y no olvidemos que el ministerio requiere un tipo de marido en concreto, un tipo de padre en concreto. No cualquiera vale. Y que nosotros no seamos causa para traer más daño al nombre de Cristo, a su obra, sino que decoremos su nombre, que las personas adoren al Señor por la forma en la que nosotros vivimos. Recuerdo una de las personas que se convirtió en nuestra iglesia. Ella estaba saliendo de un divorcio y recuerdo que ella no era creyente en esos tiempos y estaba teniendo una separación dolorosa y ella se acercó a la iglesia porque simplemente observó a mi hermano y a su esposa caminando dados de la mano, y eso a ella la llamó tanto la atención, ver una pareja unida, un matrimonio sano, pasando un tiempo juntos, simplemente dados de las manos. Y esa luz, ese cambio, ese matrimonio fue una herramienta evangelística. Ella acabó visitando nuestra iglesia solo por otros factores, pero ese fue uno de los factores. Acabó siendo salvada por el Señor y
regresando a su esposo, restaurando su matrimonio, porque creo que la forma en la que nosotros vivimos el Evangelio en el matrimonio y en casa realmente marca la diferencia. Entonces, ánimo con ello, seguir escudriñando las Escrituras y que de nuevo el Señor nos ayude a ser buenos esposos y buenos padres.